Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. Creo que más o menos nos conocemos todos, pero bueno, los que me conocéis menos, soy José Ferrer, soy médico nuclear, además soy director médico asistencial de la empresa Cires y también pues tengo el honor de estar con Félix en el patronato de la Fundación Quaes. Pero bueno, soy José y vengo a hablar de una de mis pasiones, que es mi especialidad, que es la medicina nuclear, ¿vale? No hay muchas diapositivas, pero lo que quiero un poco es que, el objetivo mío es que puedan conocer lo que es esta especialidad, para qué sirve. Medicina nuclear no es ir a la central nuclear de Cofrentes, medicina nuclear no es solo cáncer, sirve para muchas cosas. Y el objetivo de la sesión es pues que las puedan conocer. Yo hice medicina, luego hice el MIR, y hice la especialidad médica, que es una especialidad diferenciada que se llama medicina nuclear. Nosotros vamos a usar materiales radioactivos para tres cosas: diagnóstico por imagen, diagnóstico por fotos, diagnóstico sin imagen, vamos a emplear unos aparatos que hacen ruido cuando los acercamos al cuerpo humano, como unos detectores, y también para tratamiento. Mi especialidad se parece mucho a radiología, en que es diagnóstico por imagen, pero también se parece algo a radioterapia porque hacemos tratamientos para determinadas enfermedades. La mayoría de lo que hacemos es diagnóstico, 90-95%, y un 5-10% es tratamiento. ¿Vale? Más o menos están acostumbrados a lo que es los estudios de radiología de toda la vida. El paciente se tumba o está de pie, se enciende un aparato que emite rayos X y atraviesan al paciente y llegan a un detector, que aquí está en verde, y obtenemos una imagen. Es una imagen de la anatomía, de la forma del cuerpo. Los rayos X son primos hermanos de los rayos que usamos nosotros para ver, que son los fotones de luz visible. Ahora ustedes me están viendo porque el cerebro distingue la densidad de al lado de mi cuerpo de mi densidad. O yo veo la forma de esta mesa porque yo veo que aquí, mi cerebro aquí ve que aquí hay una densidad, aquí hay otra densidad, aquí hay otra densidad. Esto, cuando yo soy bebé y cuando soy niño y me estoy desarrollando, mi cerebro va aprendiendo a que cuando ve esto se llama mesa, y es una mesa y sirve para comer o para estudiar o para tal, ¿vale? Pero son fotones de luz visible. Los rayos X son parecidos, no los vemos, pero atraviesan estructuras, atraviesan el cuerpo humano. En este caso es una radiografía de tórax, donde atraviesan muchos rayos X porque hay poca densidad, como el aire, que tiene poca densidad, el aire de los pulmones tiene poca densidad, atraviesan mucho y la imagen es negra, porque los rayos X llegan al detector y la ponen negra. Donde hay hueso, el rayo X rebota y no la atraviesa, no llega al detector, la imagen queda blanca, ¿vale? Pero veo formas, es como una imagen de sombras, como si fuera una imagen de sombras con una linterna, ¿vale? Veo formas. Como en medicina nos creemos a veces muy listos, pero realmente somos muy simples, esta imagen se llama radiografía, grafía de imagen y radio de rayos X, así de simple, ¿vale? Esto es lo que estamos más acostumbrados, una imagen de formas, es decir, de anatomía. En nuclear cambiamos el concepto, ¿vale? Tenemos una sustancia que es la sustancia clave, que es un radiofármaco. Es un fármaco, es decir, un medicamento que se va a una vía metabólica, una vía funcional de dentro del cuerpo, y que lleva una parte radioactiva, radio, que emite señal. Yo veo dónde va el fármaco, porque el fármaco va pegado a algo radioactivo. Yo pongo un detector desde fuera y veo el fármaco a dónde ha ido. Normalmente lo voy a dar inyectado, pues lo inyecto, el paciente se vuelve, pues como los Simpson, verde, fosforito, y hay otra diferencia: el paciente es el que emite la radiación. Las máquinas de nuclear son detectoras de radiación. El paciente pasa a tener radiación dentro del cuerpo
la emite y mis máquinas, yo puedo estar al lado de la máquina, que la máquina no es el problema es el paciente, que es el que emite la radiación, ¿vale? Y obtengo una imagen. Son primos hermanos, son rayos gamma, primos hermanos, y la imagen se llama gammagrafía. Igual que era radiografía, gammagrafía. Y es una imagen, en lugar de ser de formas morfológicas, una imagen funcional, ¿vale? Y en general, en todas las enfermedades, primero hay una alteración en la función y luego hay una alteración en la forma. Es decir, ejemplo, en un tumor hay una célula que se vuelve loca, funciona mal y empieza a crecer. Primero hay una alteración de la función y luego cuando crece se hace un bulto, se hace un tumorcito y ya lo ven estas otras técnicas. Pero las imágenes funcionales son muy precoces. Nosotros tenemos un test, por ejemplo, para Alzheimer, que nosotros empezamos, lo comentaba ayer Javier, empezamos a ver depósito de sustancia amiloide dentro del cerebro 20 años antes de que se produzcan los primeros síntomas de demencia. Entonces, si alguien viene despistado y eso no lo tiene, pues seguro que no tiene un Alzheimer, porque si 20 años se tiene que producir y no hay, pues sabemos que no hay, ¿vale? Entonces, quizá lo más precoz sería la genética, que es lo que ha estudiado y ha trabajado Félix, después iría la medicina nuclear y luego ya iría la imagen anatómica. Ese sería un poco el orden teórico de cómo se van viendo las cosas. Imagen anatómica una, imagen funcional otro. Llevamos muchos años y tenemos un montón de radiofármacos. Pues eso sería un fármaco, la verdad es que tienen nombres raros, ¿no? Pero, pues por ejemplo, el pretegnetato iba marcado con un radioisótopo, que es el tecnecio 99. Gracias a ese isótopo pegado, yo veo dónde está el fármaco. Esto es como si yo tengo uno, que es este, que es muy interesante, que es el que usamos en el PET, que es glucosa, azúcar, que está un poco modificada, y que le pegamos flúor 18. Entonces yo meto azúcar dentro del cuerpo humano, las células cancerígenas consumen mucho azúcar, y es como si fuera un cebo. El azúcar radioactiva está dentro de la sangre, la célula lo ve, yo quiero azúcar, y yo los descubro porque es como si fuera a echar un cebo totalmente, ¿vale? Entonces yo veo dónde está el azúcar gracias al flúor 18 que emite la radiación que yo detecto con nuestras máquinas. Esa es la idea. Hay varios conceptos que simplemente es que a cada paciente, según su peso, según su índice de masa corporal, yo le pongo más o menos radiofármaco y según también la prueba, cantidad. Y la cantidad, en lugar de medirse en litros o gramos, se mide en curios o en becquerelios. Bueno, esto es curiosidad. Y el aparato, que luego veremos alguna foto, que medimos la dosis que ponemos a cada paciente, pues en lugar de ser una balanza que mida gramos, pues es un activímetro que mide curios o becquerelios. Según el isótopo radioactivo, según la parte radio del radiofármaco, eso es un elemento radioactivo que emite radiación y va deshaciéndose, va desapareciendo. Según el que ponga, hay veces que puede durar, como ven en esta tabla, pues desde 8 días el yodo 131, lo que vaya con yodo 131, 6 horas el tecnecio 99, ¿vale? Que sería un poco el que más habitualmente usamos en medicina nuclear, el tecnecio 99. Durante ese tiempo, o sea, eso es la vida media, es decir, si he puesto 10, a las 6 horas quedan 5, y 6 horas después quedan 2,5, y 6 horas después 1,25, va deshaciéndose, ¿vale? Pero eso si fuéramos una piedra, como además luego la gente vive, respira, se va al baño, orina y tal, pues la radiación realmente dura unas pocas horas. Nosotros cuando inyectamos sobre las 9 de la mañana y ponemos tecnecio, a los pacientes les decimos hasta las 5 de la tarde tendrá usted radioactividad en el cuerpo, no esté con niños pequeños ni mujeres embarazadas, que es la típica frase que decimos cuando vienen los pacientes a medicina nuclear. Estos son los radioisótopos que usamos en gamma cámara, que ahora veremos lo que es, y estos son los que usamos en el PET, que como ven la vida media es mucho más corta. Entonces estos en esos minutos irradian más, pero como duran menos, en el cuerpo a la larga la irradiación a los pacientes también se equipara, ¿vale? Mientras tienen
el radiofármaco dentro, yo puedo hacer todas las fotos que quiera, que no estoy irradiando más al paciente. Yo le puedo hacer 1, 5, 25 fotos. Recordar, el que irradia es el paciente, de dentro hacia afuera. Mientras lo tenga dentro, yo le puedo decir, ahora póngase haciendo el pino, ahora levante el brazo, ahora tal. Y no estoy con cada foto irradiando. En radiología, con los rayos X, cada foto que yo le hago al paciente, le irradio. Esa sería otra diferencia, ¿vale? ¿De dónde vienen? Porque una de las cosas que hay que tener claro cuando hablamos de nuclear es que no solo es el hueco de la máquina, o sea, no es que ustedes están abiertos de qué hora a qué hora, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Bien, la máquina está ahí, pero el radiofármaco, depende de dónde venga, hay veces que lo puedes tener todos los días de la semana, casi a todas horas, y hay otras veces que solo viene a Valencia pues los lunes a esta hora. Y si hay un problema en el avión, porque hay veces que vienen de avión, porque tú puedes tener un convenio con la compañía aérea, pero el piloto decir, a mi avión no sube nada radioactivo, y la dosis se queda en Holanda, por ejemplo. Este, que es un reactor nuclear que está en Holanda, en Petten, nos sirve a España, a Valencia. Entonces, algunos de los radiofármacos que yo inyecto en mi servicio nuclear vienen de Holanda el mismo día. Se han levantado ellos por la mañana, a las 5 de la mañana, se han subido al avión el radiofármaco y me lo han traído. Ha llegado el transporte y del aeropuerto me lo han traído al hospital. Es casi un pequeño milagro todos los días que todo esto funcione, que no haya ninguna tormenta. Que yo recuerdo cuando hubo una erupción en Islandia hace 2 o 3 años, que hubo ahí un colapso aéreo espectacular, tuvimos varios días un montón de problemas para que vinieran los radiofármacos. Entonces, el radiofármaco hace que toda la logística de la nuclear no sean simplemente huecos de máquina, como puede ser hacerse un TAC o una resonancia, que es un hueco. Aquí necesitas el hueco de la máquina más el que te llegue el radiofármaco, ¿vale? Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que la gente tiene que saber que esto no es tan inmediato, son pruebas que son complicadas. A mí, pues hay equipos de fútbol de élite que a veces te dicen, mañana a las 9, y le dices, pues mira, podrás ser Cristiano Ronaldo o quien sea, pero yo tengo el hueco de la máquina, pero el radiofármaco no llega hasta las 10, o sea, que si quieres, o vienes a las 10, o lo siento, es que seas quien sea, claro, o te pongo las manos ahí a ver qué sale, ¿no? Eso sería un poco los más difíciles, que vienen de lo que son reactores nucleares. Esto estoy hablando de la parte radio de los radiofármacos, ¿vale? Hay otras veces que se producen en pequeños aceleradores de partículas, que un ejemplo es este, que está en la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza, que esto ya tenemos varios en España. Nosotros aquí en Valencia, por ejemplo, recibimos de Barcelona, recibimos de la Almunia de Doña Godina, podemos recibir de Murcia o de Madrid, ¿vale? Son pequeñas instalaciones, ya no es un reactor nuclear, el reactor nuclear es como una central nuclear prácticamente, ¿vale? De estas solo hay 5 en el mundo, de estas, ya digo, pues en España habrá unas 15 instalaciones, 16 aproximadamente. Y luego, otra que también que está muy bien es tener un propio generador, que es como si fuera el barrilito de cerveza de 5 litros, ¿vale? Del cual puedes sacar algunos radiofármacos. Tienes un elemento padre, es como si lo ordeñaras, pones líquido y te sale el radiofármaco, el radioisótopo, y luego lo mezclarás con el fármaco. Y esto es cómodo porque lo puedes tener en el propio hospital, ¿vale? Normalmente, y la tendencia es que cada vez casi todo se hace con ciclotrón. Esto cada vez hay menos y esto cada vez hay menos, porque el rendimiento de esto es muy pequeño, son precios caros y el rendimiento es pequeño. En cambio, con un ciclotrón pues puedes hacer dosis en una producción, puedes hacer dosis para 100 o 150 pacientes, con lo cual puedes hacer pues para varios hospitales a la vez, es más rentable. Entonces se está tendiendo más hacia los ciclotrones. Este sería el ejemplo de lo que digo del generador, que uno pone suero salino, pasa un elemento padre, en este caso es molibdeno, y se obtiene el tecnecio en una solución. Luego, todo esto, evidentemente radioactivo, se tiene que trabajar en una farmacia, y se llama radiofarmacia, y es como una farmacia con todas las medidas de asepsia y demás, y además todo plomado para que los trabajadores que estén allí no se irradien. Entonces son cabinas donde los cristales están plomados, son gruesos, a veces solo, como ven aquí, solo metes las manos. Por eso nosotros llevamos los dosímetros, que son como los polvorones que vemos a veces a los médicos que van un polvorón ahí en la bata,
pues el dosímetro de ahí, pero llevamos también en la muñeca o en el dedo de anillo. ¿Por qué? Porque si yo pongo la mano dentro y me estoy irradiando las manos, este de aquí puede decir 0, 0, pero el de aquí me estoy irradiando, entonces tenemos doble control, ¿vale? Y luego este es el aparato que está dentro de estas cabinas, que es el activímetro, donde miramos la dosis, los becquerelios o los curios que le tenemos que poner a cada paciente. Uy, nos hemos pasado, pues hay que poner un poquito más de líquido, hay que quitar, esa es la idea. Viene el radionúclido normalmente por un lado y el fármaco puede venir en otro lado y lo que hago es mezclarlo. Esto es como la cocina, o sea, hoy en día hay empresas que desde fuera ya te traen la comida preparada, es decir, te viene la jeringuilla preparada, abres la cajita, inyectas y listo. Otras veces la comida es semi-preparada, ¿no? Calentar, agitar y consumir, lo mismo el radiofármaco. Y otras veces te pueden venir completamente, como en este caso, los ingredientes por separado y tú pues tener que hacer varios procedimientos o dentro del propio hospital para obtener el radiofármaco final que le pones al paciente. Vas a inyectar, la jeringa es radioactiva, entonces le pones un protector de plomo, como estos, o de metacrilato, para que el enfermero, cuando está inyectando, no se irradie. O tienes que llevar la dosis de un lado a otro, pues llevas con elementos de estos plomados para no irradiarte, ni tú ni los miembros del público. Las papeleras, si el paciente tiene la radioactividad dentro y le sale un poquito de orina, esa orina es radioactiva, pues la papelera es plomada. Y esto es el transporte que viene el camión, este es por ejemplo un bulto de Zaragoza, de la Almunia, y viene pues con su marcaje, todo esto está muy legalizado y muy controlado por el Consejo para saber cómo lo tiene uno que hacer. Normalmente casi todas las pruebas las hacemos poniendo el radiofármaco en la vena intravenosa, pero como siempre hacemos en medicina, con perdón, cada agujero que hay en el cuerpo el médico lo aprovecha, ¿vale? Entonces hay administración de radiofármacos de todas las vías de acceso que se nos ocurran. Puedo hacerlo a nivel cutáneo, subcutáneo intradérmico, puedo ponerlo junto a la médula espinal, puedo hacerlo dentro de los tumores o al lado de ellos, intramuscular, puedo darlo por vía oral, ¿vale? Y luego pues eso, pues en vejiga, puedo ponerlo en la nariz, en los ojos o darlo inhalado. Depende de lo que vaya a estudiar. Y a veces doy el radiofármaco y hago fotos, y otras veces doy el radiofármaco, tengo que esperar minutos, horas o días hasta que el radiofármaco va a donde toca, porque la vía es más lenta, y puedo hacer las fotos entonces. Depende, cada prueba lleva su historia. Yo también eso se lo digo, a efecto práctico. Van varias personas a un servicio de nuclear. No es que el que entre primero sale primero, a lo mejor entras el primero y sales el último, porque si las fotos te tienen que hacer a ti en tu prueba 4 horas después de haberte inyectado, pues serás el último. Si te la hacen de forma inmediata, nada más haberte inyectado, serás el primero, aunque hayas entrado el cuarto, ¿vale? O sea que esto también es una cosa que a mí me gusta explicar, porque no vale lo de que es mi hueco, yo he llegado primero, aquí no vale, ¿vale? Aquí hay más ejemplos de papeleras y depósitos. Cosas importantes, no somos invasivos, ¿vale? Más allá de un pinchazo, que es lo que puede ser más invasivo. Somos funcionales, hacemos pruebas para todo el cuerpo. ¿Qué irradia más? Que era una de las preguntas del esto. ¿Qué irradia más, la medicina nuclear o la radiología? Esa es una pregunta típica. Pues yo siempre hago un poco un esquema, ¿no? O sea, nosotros tenemos pruebas en radiología que irradian muy poco. Por ejemplo, una mamografía irradia muy poco. Una radiografía de tórax irradia un poquito más. Una radiografía de abdomen, un poco más. Un TAC de cerebro, más. Y un TAC tóraco-abdominopélvico, más. En medicina nuclear igual. Hay pruebas que irradian muy poco, por ejemplo, el ganglio centinela, la gamografía de tiroides un poco más, la gamografía del hueso un poco más, un PET cerebral un poco más y un PET de todo el cuerpo un poco más. Y al final lo que pasa es que se imbrincan. Realmente irradian lo mismo. ¿Qué ocurre? Que parece que te pongan a uno la radioactividad dentro del cuerpo da como más miedo, pero lo que es la radiación recibida por las células del cuerpo son similares, ¿vale? O sea, son
intercambiables, hay pruebas que más y pruebas que menos. Si comparo una mamografía con un PET, pues evidentemente la mamografía irradia mucho menos, pues estoy comparando los dos extremos, lo que tengo que comparar es el global, ¿vale? Y luego, hay una cosa también muy importante, y es que siempre pongo el mismo ejemplo, que los que me habéis oído a lo mejor dar alguna charla ya me lo habéis oído, pero igual espero que estén bien aquí oyéndome, ¿no? Pero si ahora cualquiera de nosotros nos dijeran, os ha tocado un viaje gratis de Valencia a Nueva York, ida y vuelta, y diríamos, guau, qué bien, qué alegría, ¿vale? Probablemente. En ese viaje de ida y vuelta a Nueva York nos estamos irradiando más que con algunas de las pruebas médicas. Y nadie se plantea no irse a Nueva York si le regalan un viaje. ¿Por qué nos estamos irradiando? Porque el avión sube por encima de 8.000 metros, 10.000 metros, hay menos atmósfera y tienes más radiación del Sol y de las estrellas. Y es equivalente, un vuelo de Valencia a Nueva York o de Madrid a Nueva York, es equivalente a alguna de las pruebas médicas de las que hemos hablado, incluso más. Se recibe más radiación. Siempre digo de broma que por eso los pilotos y las azafatas están tan morenitos y son tan monos todos y tal, pero eso es broma, ¿vale? Eso es broma. Y nadie se plantea. Entonces, a la radiación hay que trabajarla, tenerle respeto, saber cuando pones radiación que sea beneficioso para el paciente, pero no hay que tenerle miedo, porque todos nosotros tenemos dos ojos, dos orejas, somos como somos, porque vivimos en un medio radiactivo, la Tierra es radiactiva. Si yo ahora trajera un detector de radiación, aquí hay radiación, que viene del Sol, de las estrellas y viene del interior de la Tierra. Y somos como somos porque vivimos en un medio radiactivo. Si la Tierra no fuera radiactiva, no sé cómo seríamos, pero no seríamos igual. Habrán oído hablar del carbono 14, famoso de las películas y de todo esto, o sea, el que sabemos que abrimos un agujero, encontramos un cadáver y sabemos si era un legionario romano que lo mataron viniendo de Saguntum o era un señor que mataron hace 10 años en un asesinato de tal. Esto porque se sabe, porque mientras estamos vivos incorporamos en la comida y de otros seres vivos incorporamos carbono 14 y en el momento que nos morimos dejamos de incorporar el carbono 14. Va desapareciendo, igual que los radiofármacos, se va deshaciendo, es radioactivo. Según la cantidad que tienen los restos, sabemos si ese señor se murió hace 1000 años o 2000 años o se murió hace 10 años. Esa es, todo eso, también está el potasio 22, o sea, tenemos radiación dentro de nosotros y en nuestro ambiente. Entonces hay que tenerle respeto, pero no miedo, sino siempre coste-beneficio. ¿Qué ventajas tienes? Ves la función. Y es lo que se llama la imagen molecular. Igual que una enfermedad, primero normalmente hay alteración funcional y luego alteración anatómica, cuando yo le estoy tratando lo que sea, primero, imagínense el caso de las células estas que comen glucosa radioactiva. Si esa célula empieza a comer y empieza a haber captación de glucosa radioactiva, luego se hace el bulto. Cuando yo doy un tratamiento, si el tratamiento es efectivo, empiezo a matar células, luego comen menos azúcar porque hay menos células vivas. Enseguida que está siendo el tratamiento efectivo, yo veo el efecto, la captación baja. ¿Me explico? Es función lo que estoy viendo. Menos células vivas, menos consumo de azúcar, menos captación en la imagen. Bueno, y podemos hacer estudios de todo el cuerpo, de arriba abajo sin irradiar, solo irradio una vez, solo inyecto una vez el radiofármaco y si le hago estudios de cabeza a pies, pues voy detectando en todas las áreas del cuerpo. Estudios dinámicos, puedo hacerle una foto cuando ha pasado un minuto, otra foto cuando ha pasado 10 minutos, otra cuando ha pasado 20 y ver cómo evoluciona el radiofármaco y así descubro enfermedades. Cada vez tenemos más radiofármacos, cada vez más, esto es imparable y cada vez hay más enfermedades que podemos diagnosticar con estas técnicas. Y luego una cosa muy importante y es que podemos cuantificar. Aquí no se trata de que yo veo hoy y esto está un poquito más negro o un poquito más gris, depende del ojo con el que se ha levantado el médico nuclear, sino que yo puedo cuantificar, puedo decir esto capta 10 y si doy un tratamiento y de 10 pasa a captar 3, voy bien. Si captaba 10 y ahora capta 20 a pesar del tratamiento, voy mal, no está siendo efectivo. Entonces, el tener la posibilidad de cuantificar es muy importante de cara a los tratamientos. Eliminas subjetividad, eres mucho más
objetivo. ¿Tiene algún problema? Evidentemente. El problema fundamental es que no esperemos ver nuclear ni en Játiva, ni en Gandía. En Alcira hay, sí, en Alcira sí hay. No voy a entrar en el debate si era porque era concesión o no, eso ya cada concesión administrativa, eso son cosas aparte, pero en Játiva, en Gandía no hay, en poblaciones tipo Torrente, todo esto, pues no vamos a encontrar servicios de nuclear, solo están concentrados en las ciudades y hospitales más grandes, ¿no? Esto se está mejorando. Antes, ante la imagen tan bonita, tan anatómica de lo que es la resonancia, por ejemplo, pues estas son imágenes más feas, son imágenes funcionales, nos llamaban siempre los de las manchas, ven manchas y aquí dicen que hay enfermedad, ¿no? Eso también está mejorando. Y luego hay algunas gamografías sobre todo, que son poco específicas, porque, por ejemplo, luego veremos alguna foto, si yo estoy estudiando el hueso, si hay una metástasis en el hueso que forma hueso, yo veré captación con un radiofármaco que haga que cuando haya actividad en el hueso marque, ¿no? Entonces yo veré captación, pero si el señor se ha caído o la señora se ha caído y se ha roto el hueso y aquel hueso se está intentando pegar, también habrá captación. Entonces hay algunas técnicas, sobre todo las más clásicas, que son muy sensibles, es decir, vemos enseguida las cosas, pero son poco específicas. Es decir, que puede ser algo bueno o puede ser algo malo, no lo podemos diferenciar. Esto con los nuevos radiofármacos cada vez pasa menos, y con otra cosa que es en los mismos aparatos, que es lo que también les voy a enseñar ahora, podemos combinar un equipo de medicina nuclear con un equipo de radiología. Entonces ya toda la falta de especificidad, toda la inseguridad de que esa captación sea exactamente eso con algunos radiofármacos, si yo tengo un TAC al lado, una resonancia, pues ya hago un efecto sinérgico. Ahora lo vemos. ¿Qué vamos a hacer en nuclear? Pues técnicas PET, que puede ir el equipo PET pegado a un TAC, o ahora los nuevos, hemos puesto nosotros uno en Barcelona, unidos a una resonancia, o puede hacerse con una técnica más clásica de nuclear, que es la gamma cámara. Esos son estudios 3D, y estos son estudios 2D y se llaman gammagrafías, o estudios 3D que se llaman SPECT. Nuestros nombres pues son un poco, hay que aprendérselos, vamos. Y igual que aquí puedo juntar la nuclear con la radiología, en esta máquina igual puedo juntar el SPECT con un TAC, ¿vale? Y además de eso, ayer lo comentaba con Javier, puedo coger el servicio de nuclear y llevármelo a quirófano y hacer estudios dentro de quirófano y ayudar a los cirujanos a sacar tumores, ganglios, etc. El PET es el rey de la corona. Se llama PET, que en Valencia suena muy mal, pero es la tomografía por emisión de positrones. No se cambió a TEP porque el TEP en medicina es tromboembolismo pulmonar, entonces se dejó el acrónimo en inglés y en Valencia pues eso suena bastante mal, suena bastante divertido, pero bueno. La única cosa es que antes de los rayos gamma se emite un positrón, que hagan acto de fe, que es un electrón con carga positiva, pero bueno, es un término técnico, ¿no? Entonces, juntando varias áreas con muchos detectores alrededor del paciente, en 360 grados, pues puedo saber dónde está el tumor o la lesión que esté estudiando, ¿no? El equipo, este es un equipo como el que tengo en el Hospital General, tiene un TAC, un aro inicial, como un donut, que es un TAC, como los de radiología normal, y un equipo PET, un detector de radiación. Entonces, ¿cómo funciona? Este es nuestro equipo del General, el TAC o CT o TC y el PET. Entonces, primero el paciente se tumba y enciendo el TAC y le hago un estudio, en lugar de ser mover el TAC alrededor del paciente, le hago una foto en 2 dimensiones, una radiografía al paciente, que se llama topograma, de arriba abajo, y con esto yo decido, pues quiero estudiarle la cabeza, quiero estudiarle el pulmón, quiero estudiarle la barriga, o quiero estudiárselo todo. Y le digo a la máquina de dónde a dónde quiero estudiar. Seguidamente, en el mismo CT, sin mover al paciente, hago girar el tubo de rayos X alrededor del paciente. Esto es todo radiología. Y obtengo una imagen 3D, que es un TAC. Aquí tienen un corte, es un volumen, pero aquí tienen un corte coronal, de arriba abajo, ¡fua!, todo el cuerpo. Imagen anatómica, imagen de radiología por rayos X. Después el paciente se mueve la camilla y pasa al PET.
Yo le he puesto el radiofármaco antes, el paciente está emitiendo radiación y en el PET la detecto. Y obtengo una imagen funcional de medicina nuclear. Ventaja que los dos están adquiridos sin que el paciente se mueva y puedo tener la imagen conjunta. Y esto hace un efecto sinérgico. 1 más 1 no es 2, sino que 1 más 1 es 3. Si yo tengo en esta esquinita que esto que es el hígado, si tuviera aquí una duda y la misma duda la tengo en otra técnica, pues ya duda más duda, ya no hay duda, ya sabemos que ahí hay algo. ¿Vale? Entonces, blanco y en botella en la nevera, pues es leche. ¿Puede ser pintura? Pues sí, pero es muy raro que sea pintura. O sea, hacemos efecto sinérgico. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que descubrimos muchas más cosas de las esperadas. En medicina siempre, también se lo comentaba ayer a Javier, lo primero que se obtiene son los diagnósticos. Y poco a poco luego van llegando los tratamientos. A veces es frustrante pues ver el depósito del amiloide cerebral que hablábamos antes y no poder dar nada para que se quite. Es un poco frustrante, pero nuestros antepasados descubrieron el bacilo de Koch y al cabo de unos años llegó el tratamiento para la tuberculosis, pero estuvieron muchos años que ya sabían lo que pasaba, pero no tenían tratamiento. El primer paso siempre para los tratamientos es saber qué pasa. Bueno, aquí hay casos, esto ya solo es la imagen de PET, un caso normal, un caso con cuantas más bolitas pues peor y un caso pues con muchas bolitas pues muy enfermo. Los 3 pacientes hechos con glucosa radioactiva. Lógicamente, si pongo otros radiofármacos, las imágenes son diferentes, tengo que aprenderme, esto ya es mi especialidad, tengo que aprenderme dónde es normal que haya captación. Pues normalmente si se eliminan por orina, pues veo los riñoncitos y veo la vejiga llena, y eso no es ninguna cosa mala, es que ese radiofármaco se elimina por orina, y otros que se eliminan por hígado, entonces lo que ves son las tripas. Todo esto ya es lo que hay que estudiar cuando eres especialista. 2 pacientes, estos 2, que vienen, se hacen un PET, en este caso porque tienen un trastorno cognitivo, o sea, tienen un principio de demencia. ¿Vale? Los 2 vienen despistados, han olvidado las llaves, no sé cuánto, no está claro qué les pasa. Entonces, en este caso, esto está hecho con glucosa, y aunque no hayan visto nunca uno, esto es un corte axial, es un corte en salchichón, o sea, han cogido la cabeza, la cortan así, y la miramos desde abajo, ¿vale? Entonces, en este paciente, los colores azules, que significan en este caso que hay poca actividad en el cerebro, están delante. Y en cambio, en este otro paciente, los colores azules están detrás. Lo ven, ¿no? Que esto es delante y esto es detrás, ¿vale? Entonces, este paciente tiene una cosa que se llama demencia frontotemporal y en cambio este otro paciente tiene una enfermedad de Alzheimer. Son patrones distintos, personas que venían con una clínica parecida, que el neurólogo no era capaz de diferenciar y que nosotros le ayudamos unos dan unos tratamientos y otros dan otros tratamientos. Esta es la misma prueba, en este caso la usamos para epilepsia. Y en este caso, los colores fríos, aquí estamos buscando también colores fríos, este lado está como más azul verdoso y esto está más amarillo, ¿no? Comparando, en imagen siempre hay que ver simetrías y ver que se rompe la simetría, ¿no? Bueno, pues este caso es un paciente que tiene crisis epiléptica y el origen de la crisis epiléptica está en el lóbulo temporal izquierdo, que es este de aquí. A este paciente, aunque suene mal, le cortas un trozo de cerebro y le quitas la crisis. Y funcionan muy bien, además, los que van con epilepsia temporal, esto lo hacen mucho en la FE y son fantásticos los resultados. Podemos, no solo lo que hablábamos antes, no solo ver si está más negro, más blanco, más rojo, más amarillo, no, podemos cuantificar, aquí hay ejemplos de cuantificaciones, esto es un estudio de amiloide de estos del Alzheimer, este sería un paciente normal y este sería un paciente con Alzheimer. ¿Vale? Bueno, podemos dar unos parámetros objetivos, no que sea una cosa subjetiva, que yo lo vea más negro, más gris, más rojo, más azul, ¿vale? Eso es muy importante. Eso serían aplicaciones del PET en neuro. En cardiología estamos empezando a hacer cosas en cardiología, sobre todo de viabilidades, ver si después de un infarto hay que meterse en una operación porque hay tejido que todavía se puede salvar, o no, o si no hay que, si ya todo el tejido está muerto, ya no tienes que meter a una persona en el quirófano, porque no vas a solucionarle nada, ¿vale? Si yo hago una autopista al desierto, ahí no hay nada. Si hago una carretera hacia una zona donde hay viviendas, pues puedes llevar vida, ¿no?
O estudios, por ejemplo, cuando hay complicaciones en las prótesis que se ponen esto es una prótesis aórtica que se ha infectado y que, bueno, se puede ver con estos estudios. En oncología, súper importante. A día de hoy, el PET, a día de hoy en cualquier tumor se hace una resonancia local y un PET para ver todo el cuerpo, prácticamente en todos los tumores. Ese es el procedimiento, tanto en el momento del diagnóstico inicial como cuando hay sospechas de que al cabo de un tiempo hay alguna recaída. Siempre una reso local y un PET del resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en este caso son 3 pacientes con un corte axial en el tórax y hay nodulitos, aquí hay un nódulo, aquí hay otro nódulo y aquí hay otro nódulo. Estudio anatómico de TAC. Hasta que llegó el PET, ¿qué se hacía con estos pacientes? Bueno, pues te aparecía un nódulo así y te decían, bueno, pues vamos a esperar 3-6 meses y le repetimos el TAC. Si ha crecido, hacemos algo, y si está estable, esperamos otros 6 meses a ver qué tal. Al final, esto no son imágenes, esto son personas, y estas personas están 3-6 meses sufriendo a ver si tengo algo o no tengo nada. Cuando a esta información anatómica yo le pongo el PET al lado, ¿qué ocurre? El primer paciente, que además era más feo porque el nódulo era más grande, más deshilachado, no capta nada, es benigno. El segundo nódulo capta, es maligno, y el tercer nódulo no capta, es benigno. Toda técnica tiene sus problemas, sus falsos positivos, sus falsos negativos. En medicina no hay 0 y 100, siempre hay sus pequeños grises, ¿vale? Pero claro, en una prueba, decirle al señor, tranquilo, a pues a lo mejor puede ser uno entre 1000 un falso positivo, que alguna cosa, pues alguna tuberculosis activa puede dar captación con glucosa, pero es muy raro, lo normal es que sea malo, ¿vale? Ojalá ese paciente sea esto, pero ya de 3 pacientes que tenías en una situación de control y demás, pues pasas a tener solo uno, que ya o controlas más o directamente lo pinchas, le haces una biopsia para sacar muestra de ahí. La potencia es muy importante. Lo que les decía, la imagen funcional se anticipa a la imagen anatómica. Esto es un corte de la pelvis y esto es el sacro, el hueso que hay en medio de la pelvis por detrás. En el TAC no hay nada de nada, no se ve nada. Y en el PET vemos una bola ahí claramente. Porque dentro de 6 meses, si le repetimos el TAC a este señor, ahí veremos la lesión. Pero ahora todavía no está. Diríamos, y habremos dicho en medicina, este señor está bien. Y al cabo de 6 meses, madre mía, qué desastre, pero ¿cómo ha pasado? Si es que tal, bueno, es que ya lo tenía, pero no éramos capaces de verlos con una técnica, ¿vale? Y lo mismo cuando vamos a tratar. Hago un paciente, el cerebro es normal que en este caso consume glucosa, eso es normal, y me aparece un tumor, esto es una imagen sagital, o sea, de lado, pues por detrás de la nariz, en la orofaringe, me aparece un tumor que es esto, que es el mismo, esto en axial. Le doy tratamiento y yo podría, no se hace muchas veces por temas económicos, pero yo podría hacer un PET hoy, darle mañana tratamiento y pasado a hacerle un PET de control y ver si funciona o no funciona esto. Ahora lo más temprano que lo estamos haciendo es cuando hay ciclos, por ejemplo, de quimio, después del primer ciclo, que suelen ser 21 días, o después del segundo ciclo, que son 42 días, por ejemplo, en cáncer de mama, hacemos un control y vemos si el tratamiento que está recibiendo el paciente es efectivo o no. Si no es efectivo, aparte de por sus efectos secundarios, por una cuestión económica, evidentemente, ¿vale? Eso es una cosa que me preguntan, ¿el PET es caro? Pues depende, si no sirve, es muy caro. Si sirve para decir, vas bien con este tratamiento, sigue, es fantástico, o vas mal, cambia de tratamiento, pues estás provocándole efectos tóxicos al paciente y no le vas a hacer beneficio, pues eso deja de ser caro, al revés. Y luego ya, pues esto más para los cirujanos y demás, nosotros como tenemos un volumen 3D, podemos jugar con las imágenes y hacer reconstrucciones muy chulas, muy bonitas, pues para marketing, para publicidad y demás, pero sobre todo pues para los cirujanos, que se aclaren más por dónde tienen que cortar, pues este tumor en la mama, pues ven bien por dónde tienen que entrar, o estos implantes que tenía ahí pleurales, pues también los ves muy bien, ¿no?
Después nuestro grupo, que es Ascires, lo que también intentamos siempre es tener cosas novedosas. Entonces, teníamos el PET de cuerpo entero y una empresa valenciana, que se llama Oncovision, inventó el PET de mama. Y entonces pues nosotros estuvimos participando en la validación, tuvimos el segundo prototipo, el primer prototipo estuvo en Holanda y el segundo ya lo tuvimos nosotros desde el 2011-2012, empezamos a trabajar con ellos. Entonces es un anillo igual, pero en lugar de meter todo el cuerpo, lo único que meto es la mama de la paciente. La paciente se queda tumbada, se duermen, porque literalmente se duermen allí, es bastante cómodo, y hago un escaneo de arriba abajo de la mama. Y tengo una imagen de muchísima más resolución. El PET de cuerpo entero, las lesiones de mama las ve a partir de 5 o 6 milímetros. Este PET las puede ver a partir de 2 milímetros, 1,7, la resolución es mucho mayor. Este es el PET de cuerpo entero de una paciente. Si amplío la mama veo un tumor y que parece que salga ahí una especie de pseudópodo, un prolongado. Si vemos la imagen del PET de mama, veo dos focos separados claramente. En este caso concreto de esta paciente, el cirujano más o menos haría la misma cirugía, pero si este foquito que apenas veo aquí lo tengo en otro lado, pues a lo mejor dice, ya lo he curado, y te ha quedado un trozo ahí. Entonces, cuanta más resolución de imagen, más capacidad de ayudar a los pacientes. Y bueno, estos son ejemplos de varias imágenes, normal, un foco, aquí 2 focos, 3 y varios focos, ¿no? Y luego dentro de los focos podemos ver, porque esto también se sabe, que los tumores no son homogéneos, sino que hay áreas más agresivas y áreas menos agresivas. Con este tipo de aparatos con tanta resolución somos capaces de ver qué zonas captan más y qué zonas dentro del tumor captan menos. Con la resolución del otro veo una bola, todo esto lo veo todo negro. Aquí, al tener más resolución, identifico zonas dentro del tumor. A día de hoy todavía no sirve de mucho, pero va a ir sirviendo, porque yo estoy seguro que cuando pincho y saco la biopsia de aquí, no me da la misma célula que si la pincho de aquí. Estoy seguro. En esas cosas estamos trabajando. Era ya un gran avance juntar el PET con el TAC y lo que se ha hecho ahora es juntar el PET con lo mejor de la radiología, que es la resonancia. Ya no tienes solo, te queda la radiación del PET, pero ya no irradias con el TAC, sino que das campos magnéticos. Y este es el equipo que tenemos puesto en Barcelona, juntamos las dos técnicas en una. Acortas tiempo, ya digo que normalmente en oncología y en otros procesos, pero en oncología, siempre reso local y PET de todo el cuerpo. Si puedo hacer las dos cosas juntas, pues eso que gano, el paciente en lugar de ir 2 veces a hacerse pruebas, va solo una, ¿vale? Con lo cual, y para algunas cosas, para todo menos para el pulmón, la reso es mejor que el TAC, con lo cual la PET reso es mejor que el PET TAC, ¿vale? Para todo, prácticamente para todo menos para el pulmón. Aquí hay un ejemplo, este no lo hicimos con el equipo, sino que hicimos la reso por un lado y el PET por otro y lo juntamos. Es una epilepsia, esta es una paciente de aquí valenciana, esta es una chica joven y tenía más de 100 crisis epilépticas al día. Imagínense la calidad de vida de esa persona. El foco estaba a nivel frontal, era este foco, y después de operarla, la operaron en la fe y conseguimos bajar a, creo que fueron 2 o 3 crisis al día, que seguía teniendo crisis epilépticas, pero no tenía 100, podía hacer vida. Caray. Es que era tremendo, era un caso tremendo. Este lo hice con el doctor Belloc, siempre que lo pongo se acuerda, me dice el nombre de la paciente que no puedo decir. Es eso, la imagen es alucinante, o sea, realmente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el cerebro, la resonancia tiene mucha más resolución, ves mucho mejor el cerebro que en un TAC. Entonces, si luego le das luz, yo siempre digo que el PET le da luz a la reso o al TAC, las imágenes son pues, realmente muy bonitas y además muy útiles, ¿no? Estos son casos reales, este es que hemos hecho en Barcelona, son de las primeras personas que ven estos casos, porque realmente hemos empezado hace poco y son de los primeros pacientes y del primer público que ve esto. Esto es un cáncer de páncreas con una metástasis en el hígado,
o esto es un estudio que hicimos con gammagrafía y es normal, y cuando lo pasamos al PET, pues detectamos una metahepática y bueno, más enfermedad en abdomen de un tumor neuroendocrino. Vale, eso sería el PET. Segunda tecnología, la gamma cámara. Es la clásica, ¿vale? La que lleva pues, desde los años 60, 50, finales 50, 60, se inventó la gamma cámara, llegó a España, hay un nodo incluso que sale ahí en un congreso en Madrid con la primera gamma cámara, y la analogía es radiografía, gammagrafía. Si hago una radiografía girando el tubo alrededor del paciente, obtengo un TAC. Si giro los detectores, porque el paciente es el que emite el radiofármaco, alrededor del paciente, obtengo una imagen 3D que se llama SPECT. Y puedo, siempre imagen anatómica, imagen funcional, la nuclear, imagen anatómica, la radiología, y puedo juntarlas y tener SPECT y TAC. No habrán visto nunca, esto es un TAC de una columna donde el paciente tiene una artrodesis, tiene tornillos clavados en las vértebras para poner la columna recta. Entonces, aunque no hayan visto nunca una, lo normal es que el tornillo entre por detrás y como este está bien colocado, acaba dentro del hueso. Fíjense en cambio en este otro como la puntita está fuera, el hueso está ahí, pero la punta está fuera. Y el paciente, este paciente en concreto no viene diciéndote, tengo esto, ¿no? Te dice, ¿qué le pasa? Pues, me fa mal la esquena, tengo un doloret, no sé, tal. El paciente nunca viene diciéndote dolor opresivo y radio izquierdo, tengo un infarto, tal. No, no, tengo, claro. Entonces, ¿qué ocurre en este paciente? Que cuando uno ve la prueba anatómica dice, este tornillo está mal puesto, ¿cómo no le va a doler? Si el tornillo, en lugar de acabar en el hueso, acaba en esto de aquí, que créanme es el psoas ilíaco, que es un músculo, cada vez que mueva la pierna, le va a doler. ¿Cómo no le va a doler? Vale, pero ahora pasamos y hacemos la prueba de medicina nuclear, y aquí buscamos colores calientes, ¿vale? En esta prueba, con este radiofármaco, y resulta que lo que capta es el otro lado. ¡Ostras! Y si pongo la imagen conjunta, efectivamente veo que el que capta es el otro. ¿Qué ocurre en este paciente? El tornillo este está mal puesto, efectivamente, o se ha salido, ¿vale? O está mal puesto de entrada o se ha salido. Y lo que ocurre es que este otro tornillo tiene que soportar el peso que soportarían los dos. Como el otro está mal puesto, no aguanta peso. El peso lo soporta el que está bien puesto. Y al final claudica, falla. Y se empieza como a temblar, empieza a moverse, empieza a golpear al hueso y se intenta, el cuerpo intenta fijarlo y empieza a hacer hueso y hacer hueso para fijarlo y no puede. Y se hace un círculo vicioso. Al paciente le tengo que quitar los dos tornillos, este porque está mal puesto, pero el que le duele, el que le origina el dolor es este, el que en teoría estaba bien puesto con la prueba anatómica. Si yo, este paciente, solo lo evalúo con uno, lo opero, le quito el que estaba mal puesto y el paciente sigue con dolor. Entonces, de nuevo, 1 más 1 no es 2, es 3, efecto sinérgico, junto cosas y soy capaz de diagnosticar mejor. Bueno, esto es cómo funciona, que no voy a entrar, lo que hacen es convertir los rayos gamma en una luz visible, en fin, bueno, no voy a entrar. Esto es la gamma cámara que tenemos en el general, claro, esta es tecnología como más clásica, ¿no? Aquí hay 2 detectores, en el PET que hablábamos antes, en el que tenemos aquí hay 30.000 detectores, 28.000 y pico. Es otra liga, es como la liga de Champions y pues la segunda división, ¿no? Lo que pasa es que hay radiofármacos que sirven para determinadas enfermedades que están en esta tecnología y no están en la de PET, con lo cual todavía esta tecnología tiene mucha utilización, mucha. Podemos hacer que gire, como decía, puedo hacer fotos en un plano y sería la gammagrafía, o puedo hacer que con el paciente en el centro la máquina vaya girando, como van a ver, y voy haciendo fotos en varios ángulos y la información al final es 3D, ¿vale? Eso se llama SPECT. Y puedo juntar y meter un TAC por detrás, aquí hay un TAC, y tener el SPECT girando y el TAC, SPECT y TAC, ¿vale? Y ahora normalmente las máquinas las hacen escalables, ¿no? Que antes era un rollo, ahora puedes comprarte una básica y luego ir gastándote dinero y ir mejorándola, ¿no? Entonces es la prueba que más hacemos. En PET lo que más usamos es glucosa radioactiva, en gammagrafía lo que más usamos es tecnecio 99
Y podemos hacer exploraciones, como ven, de hueso, de pulmón, de riñón. Esto es una exploración para corazón, ¿vale? Funciona igual, 2D gammagrafía, 3D SPECT, funciona igual que toda la nuclear. Yo puedo hacer muchas fotos que no irradio más que una vez, la primera vez que le pongo radiofármaco, hasta que se deshaga, todas las fotos que haga no irradio al paciente, ¿vale? Y luego puedo fusionar con el TAC, puedo hacer las dos cosas juntas. Entonces, ejemplos, estudio de hueso de todo el cuerpo. Este es un estudio súper barato, súper rápido, y vemos en tumores que se metastatizan en hueso, hacemos un control del hueso. Aquí solo veo hueso, ¿vale? Pero lo veo de la cabeza a los pies, ya digo, muy barata, paciente normal, y este es un paciente con cáncer de mama, y con cada bolita pues es una metástasis. Esta es una prueba muy sensible, pero si hubiera roto un hueso, pues a lo mejor no todas las bolitas que vemos son metástasis, a lo mejor hay alguna que es porque se ha caído y tiene una fractura, o sea, hay que preguntar, ¿vale? Porque vemos función, no es anatomía, aunque parece que veamos el esqueleto, esto no es anatomía, es función, siempre nuclear es función, ¿vale? Si lo hago 2D, pues veo unas cosas, claro, si lo hago 3D, sobre todo las que están aquí más delante, la imagen es mucho más nítida, es mucho mejor, detecto mucho mejor las cosas. Si encima le meto el CT, pues esto es una gammagrafía de un paciente, de un centro nuestro en Barcelona, en Girona. Yo veo, me parece que además esto era una artritis reumatoide, y claro, no es lo mismo verlo aquí que verlo aquí, es que no hay... Es mucho más claro para el traumatólogo o para el rehabilitador o el reumatólogo que esté viendo este paciente. No tiene nada que ver esta imagen, que es una gammagrafía en 2D a secas, que esto que es un SPECT y un TAC juntos, un 3D de nuclear más un 3D de anatomía, y tengo este tipo de imágenes, claro, no hay color, ¿no? Esto es lo que yo aprendí hace 20 años y esto es las cosas que tenemos hoy en día, que van mejorando afortunadamente la técnica. El mismo que nos sirve, el mismo radiofármaco que nos sirve para ver si hay metástasis de hueso, que sobre todo es en cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de próstata, nos puede servir, por ejemplo, para una prótesis de rodilla, que la radiografía es totalmente normal, pues comprobar cómo por alrededor, por debajo de la prótesis, todas estas zonitas, ¿vale? Esta zona de aquí y esta, aquí no veo nada, pero aquí veo dónde está pasando algo parecido a lo del tornillo de antes. Esa prótesis se ha rechazado y está golpeando el hueso y está produciendo aumento de captación, está suelta, es un aflojamiento aséptico, es el nombre técnico de esta patología. Esa prótesis hay que cambiarla, ¿vale? Con la radiografía pues no lo veo, con la imagen funcional soy capaz de verlo. Después tenemos, y cada vez salen más radiofármacos, pues por ejemplo para el estudio de tumores que expresan somatostatina, tengo este radiofármaco, un paciente normal, un paciente con muchas metástasis. Y la ventaja que tiene este y el siguiente es que, esto lo veremos en la última diapo, podemos hacer teragnóstico, que es una mezcla de diagnóstico y terapia, que es el futuro y que es apasionante, que ahora lo veremos. Lo mismo este para otro tipo de tumores. Lógicamente, si lo veo en 2D, en gammagrafía, tengo unas imágenes más feas, si lo veo en el SPECT y le junto el TAC, pues de nuevo lo tengo mucho más claro, ¿no? La gama de toda la vida era el tiroides. Yo puedo diferenciar en gente que viene por hiperfunción tiroidea, por hipertiroidismo, si es toda la glándula, si es que no capta nada, que esto es una inflamación, una tiroiditis, o si son nódulos en la glándula los que producen el hipertiroidismo. O al revés, si viene un paciente con un nódulo, puedo ver si es captante o si no capta nada. Los nódulos que no captan nada tienen más riesgo de ser malignos que los nódulos que captan, en esta prueba en concreto, ¿no? O si tiene un poco de todo, nódulos que captan, nódulos que no captan, o grandes bocios como este. Podemos hacer estudios en el tiempo, perdón que se me ha colado esa foto, pero bueno, inyecto y empiezo a hacer fotos, y empiezo a ver aquí dos cosas, dos manchas. Por estas imágenes eran por los que nos llamaban los de las manchas, ¿no? Va pasando el tiempo y lo que estoy viendo son los dos riñoncitos, ¿vale? Es un riñoncito y otro. Y pasa el tiempo y empieza a eliminar el riñón y empiezo a ver bajo una sombra que es la vejiga. Yo cada foto de esta no estoy irradiando, lo he puesto una vez y voy haciendo fotos en el tiempo sin irradiar a los pacientes. Si después hago áreas
y puedo hacer cálculo de curvas y ver si la función de cada riñón, en este caso, por separado, es normal o no. Si yo me hago una creatinina, veo que los riñones fallan, pero no veo si es uno o dos, cuál está fallando más o cuál está fallando menos. Si yo hago esta prueba, sé cuál está fallando más o cuál falla menos. Estas son muy interesantes. Aquí estoy viendo, le he dado una comida radioactiva, le he dado un bocadillo de tortilla radioactiva. O sea, yo lo primero, cuando entré en la compañía, lo primero que pedí fue una sartén y un hornillo de camping. Y me dijeron, tú quieres almorzar gratis, ¿no? Bueno, tenemos una prueba que es para estudios gástricos y estudios esofágicos, que lo que tenemos que hacer es dar algo, imagínense el esófago, ¿no? El esófago es como un tubo. Si yo diera el radiofármaco líquido, pues sería como echar pintura. A medida que va pasando dejaría cerco. Y entonces cuando yo haría las fotos vería actividad en el esófago, pero ya habría bajado, pero iría dejando rastro, como rastro, ¿no? Si yo pongo el huevo, le echo el radiofármaco, un radiofármaco específico, ese radiofármaco se pega con la proteína del huevo y se mete en la tortilla. O sea, la tortilla pasa, pero no deja rastro. Entonces, a este paciente, primero, se le ha dado un bocadillo, se lo ha acabado, y cuando se lo ha acabado, ha pasado la cámara y es una imagen normal. O sea, todo el alimento está ya en el estómago, que es lo que veo aquí. Perfecto. Segundo paciente, le doy el bocadillo, acaba, créanme que aquí hay 15 minutos son imágenes de 1 minuto, 15 minutos después de haberse acabado el bocadillo, todavía tiene, parte ha pasado al estómago, pero parte sigue en el esófago. Eso no es normal que después de 15 minutos todavía haya de comer, todavía tengamos comida en el esófago, no en el estómago. Cuando normalmente está entre 30 segundos, 45 segundos, lo que pasa la comida y llega al estómago, rápido. Bueno, pues eso es una enfermedad que se llama acalasia. De una forma bastante agradable, porque la alternativa es darte la papilla esa que daban en los estudios de... Pero nadie come papillas de esas densas, sino que la gente come tortilla, y lo que es una manera mucho más fisiológica de poder hacer un estudio de este tipo. Puedo estudiar el cerebro, además de con PET, que tendríamos estas posibilidades, pues con SPECT, con la tecnología de gamma cámara. Entonces, por ejemplo, para el Parkinson, todavía el que hay para el PET no funciona demasiado bien del todo y todavía se usa mucho el SPECT para Parkinson. Sin embargo, para Alzheimer, que serían estos dos, se usa ya más el PET. Podemos hacer estudios de cardiología. En los estudios de cardiología normalmente los hacemos con SPECT y se hacen en dos modalidades, porque a nadie, salvo que sea del Valencia, a nadie le duele, le da un infarto sentado en el sofá, salvo que sea del Valencia, que sí que le puede dar el infarto en el sofá, ¿no? Te dan cuando haces actividad física, porque es cuando exiges a tus coronarias y a tu corazón, ¿no? Entonces, lo que hacemos son estudios en S de estrés y R de rest, de reposo, y siempre les digo a mis alumnos que miren la primera columna de este paciente y la primera columna de este paciente. Normalmente es como un donut. Si el donut está entero, fenomenal. Si el donut tiene un bocado, tenemos un problema, ¿vale? Entonces, en este paciente, cuando está en estrés, tiene un bocado el donut, y cuando se queda descansado, se le desaparece. Esto es una angina de pecho. Es una isquemia. Solo cuando hay un estrés tiene problemas, cuando está el paciente en reposo no tiene. En cambio aquí, este otro paciente tiene el bocado en el donut, tanto en estrés como en rest. Tiene el bocado en la parte de abajo. Esto es un infarto. El tejido ya se ha muerto y ni en reposo ni en estrés ya está muerto del todo. Es una necrosis en lugar de una isquemia. Y ya estamos acabando. Las dos partes que quedan: llevarme nuclear a quirófano y ayudar a operar a los cirujanos. Yo puedo ver muy bien en mi servicio las cosas, pero cuando me voy a quirófano y abro, ahí todo se ve sangre y todo de color rojo y no ves nada, ¿no? Entonces,
Sobre todo cuanto las operaciones son más difíciles y hay un radiofármaco que ayuda, nos metemos en quirófano con unos aparatos. Inicialmente eran sondas de sonido, solo hacían un sonido, donde había radiación pitan, donde no había radiación no pitan, que serían estos. Ahora hay modelos muy modernos, hay inalámbricos. Los inalámbricos son un horror, porque el cirujano se lo deja a los pies del paciente y ruedan y se caen y se revientan. Es mejor con cable, que no se caen, ¿no? No sé si funcionará el vídeo, a ver. Y no sé, ¿aquí hay sonido? No lo sé. Bueno, esto es una cirugía, como está un poco pixelado, aunque les dé... Ah, pero bueno, es igual, si no vemos. Sí, sí se oye. ¿Oyen el ruidito? Cuando hay actividad pita y sube las cuentas y veo que quita el ganglio que tocaba en este caso, cuento y veo que 300 cuentas y mido lo que queda cuando ya lo he quitado y veo que ya no quedan restos. Esto es un sonido, es una sonda de detección de los rayos gamma. Hay muchas formas, curvadas, tal, unas para hacerlo con la laparoscopia, depende cómo sea la cirugía. Y luego han ido saliendo gamacámaras portátiles. Esta también es un invento valenciano y en lugar de pesar como una gamacámara normal que puede pesar sobre 800 kilos, pesa 1 kilo y luego va con un carrito y te lo puedes llevar a quirófano. Y en lugar de ver un sonido, ya estoy viendo dentro de quirófano, en este caso es un tumor benigno en la paratiroides, es benigno pero que causa una osteoporosis horrenda a la persona que lo tiene, entonces hay que quitarlo, por eso se quita aunque sea benigno. Bueno, pues puedo ver en todo momento, luego tengo un puntero para ver dónde estoy y demás y ayudar, y extirparlo y con mucha más facilidad. Al final es, ya digo, cuanto más difícil es la cirugía, más ayudan estas tecnologías. Es lo que se llama, la técnica estrella es el ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio al que va un tumor. O sea, si nosotros fuéramos células tumorales, cada uno de nosotros, esto por ejemplo fuera la mama de una persona, para irnos a la calle, para salir al resto del cuerpo, nosotros, las células tumorales, tenemos que pasar por esa puerta. Entonces, si yo detecto dónde está esa puerta y la analizo, si por ahí no hemos pasado, ya no hace falta que busque a distancia, toda la enfermedad está aquí, ninguno ha salido al exterior, ¿vale? A veces puede suceder, como en este caso, que hay dos puertas, está esa puerta y aquí hay otra puerta accesoria. Pues te salen dos ganglios y tienes que analizar los dos y ver si por ahí se ha escapado la enfermedad o no se ha escapado. Esto viene porque antes, la operación en cáncer de mama, quitaban la mama y se iban a la axila y quitaban 40, 50 ganglios. Yo siempre me acuerdo de Lola Flores, en sus últimos años de vida, cómo tenía lo que se llama el linfedema, porque le habían quitado todos los ganglios de aquí. Y a veces hace falta, y a veces se daban cuenta que quitaban 40, 50, los analizaban y estaban bien. Habían matado moscas a cañonazos, era una barbaridad hacer eso. Entonces lo que se hace ahora es quitar un trocito de mama pequeño y se va a los ganglios, hacemos esta técnica de ganglio centinela, le decimos cuál es el ganglio importante, cuál es la puerta de salida o las puertas de salida, y solo se quitan esas. Se quitan, se analizan en el propio quirófano, y si están bien, se cierra. Si están mal, se extiende y se hacen más, se quitan más cosas. Pero si está bien, en tiempo real, dentro de quirófano, se decide si se quita más o no se quita más. Esto empezó por mama y melanoma y ahora cada vez lo hacemos en más tumores, cada vez más. Y como tenemos SPECT y SPECT-CT, pues cada vez somos más certeros y sabemos más dónde están los ganglios, ¿no? Y podemos ayudar cada vez más. De nuevo igual, todo esto con la sonda haciendo sonido o con la gamacámara portátil teniendo imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, salen 4 áreas, pero la que primero sale, la puerta de salida es esta, pues se comprueba cómo se quita y quedan 3, pero la puerta de salida la he quitado. Esto con una sonda, pues ahí seguiría pitando porque hay actividad alrededor. Aquí, aunque lo vean grande, estamos hablando a lo mejor de un par de centímetros, sobre todo en cabeza y cuello. Tienes un tumor y al lado está el ganglio, está muy cerca todo. Entonces con un sonido entre pip, pip, pip y nada es fácil, pero entre pip, pip, pip y pip, 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 es realmente difícil. Entonces cuanto más difícil es la operación, mejor va con estos equipos portátiles de imagen. Y cada vez pues hacemos más cosas. También se está cambiando
y del arpón que ponían toda la vida en la mama, ahora estamos poniendo unas semillas radiactivas y somos capaces de quitarlas con estas técnicas. Este es un ejemplo de una técnica donde por guía ecográfica nosotros inyectamos dentro de un tumor o de un resto tumoral, ponemos un radiofármaco y luego nos vamos a quirófano y lo quitamos, ¿no? Ahí se está buscando, aquí está un resto tumoral, está volada aquí, ahora verán cómo entra una jeringa. Bueno, ponemos el Doppler para ver si hay vascularización, la bolita es esta, que es la misma imagen, ¿vale? Y ahora habrá una raya blanca en algún momento, que es esta de aquí, se ve un poco mal. Y luego ya nos vamos a quirófano con la sonda, con la gamma cámara portátil, y en quirófano pues se extirpa, se quita el tumorcito. Estamos hablando de cosas a veces muy pequeñas. Ya digo, cuanto más difícil es la cirugía, más nos llaman. Cuanto más fácil, a veces, como decía algún cirujano, abrías y casi que te salta lo que tienes que quitar, te viene a la mano, ¿no? Pues bueno, esto y todo con control de imagen. ¿Hacia dónde vamos? Pues como los tumores son heterogéneos y tienen muchas dianas, cada vez haremos estudios combinados, haremos varios radiofármacos, con PET, con PET-RM, más que con gamma cámara, parece que va todo al PET, ¿vale? Y veremos el tumor de distintos puntos de vista, o sea, a lo mejor con un radiofármaco veo el tumor y veo bien los ganglios, con otro veo bien las metástasis en el hueso, con otro, y me explicaré el por qué a veces, pues eso, haces pruebas, dices ya está curado, pero no se ve, y luego por qué vuelve a salir. Esto es con la nueva generación de radiofármacos, cada vez haremos más esos estudios combinados. 90%, 95% diagnóstico, que es todo lo que hemos visto, sea PET, PET-TAC, PET-RM, o bien sea gamma cámara, gammagrafía, SPECT o SPECT-CT. Pero tenemos una pequeña parte de nuclear que es terapéutica. Lo que hacemos es dar un radiofármaco, igual, pero en lugar de la parte radio llevar rayos gamma, lleva rayos alfa o rayos beta. Y esos rayos lo que hacen es, tienen mucha radiación, pero muy local, con lo cual en lugar de diagnosticar te sirve para, entre comillas, vas a quemar, vas a matar esas células. Entonces, hacemos tratamientos de toda la vida con yodo para el hipertiroidismo, enfermedad benigna, o para el cáncer de tiroides, que son los que se quedaban ingresados, no sé si algún familiar o algún conocido seguro tienen, que se quedaban ingresados, aislados, porque la radiación que se pone ahí es muy alta y el paciente no se puede ir a su casa, se tiene que quedar normalmente 48-72 horas aislado. Pero tenemos tratamientos para algunas clases de linfomas, tenemos tratamiento para el dolor de metástasis óseas, tenemos tratamientos para algunas artropatías inflamatorias con itrio, para tumores neuroendocrinos. Ahora ha salido uno y va a salir otro para cáncer de próstata para tratar y con aumento de supervivencia. O sea, esto también es un campo que está muy en desarrollo. La diferencia es eso, que en lugar de radiación gamma, que son fotones, uso radiación beta, que son o electrones o positrones, o radiación alfa, que son átomos de helio. Es como disparar con bolitas de ping-pong, serían la radiación gamma, sirven para diagnóstico, pero si yo disparo con pelotas de tenis, que sería la beta, o con pelotas de baloncesto, de nuevo, si somos células tumorales y yo pongo aquí el radiofármaco, aquí en el medio, esto es el bolso, este es el radiofármaco, y empieza a emitir. Si emite pelotas de baloncesto, de ping-pong, que serían las gamma, muy pequeñitas, hacen poco daño, salen y llegan a las paredes de esta habitación, que serían los detectores de la gamma cámara o del PET. Si yo pongo pelotas de tenis, alguno llega a los detectores, pero ya si nos pega en la cara ya nos hace bastante daño. Y si voy a alfa, que son núcleos de helio, son 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones, cada vez más grandes, sería como pelotas de baloncesto. Ya no llega ninguna a la pared, nos queda todo en nuestra cara que nos hace trizas, ¿no? Entonces la alfa y la beta la usamos para tratamiento y la gamma para diagnóstico. Entonces el enfoque es este, el teragnóstico. Si yo tengo un radiofármaco para diagnóstico con un radioisótopo del radiofármaco, la parte radio del radiofármaco, que emite gamma, cojo, le quito, mantengo el fármaco y le quito la parte gamma y le pongo un alfa o un beta.
tratamiento. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es, doy primero el diagnóstico y veo si en ese paciente, en su tumor o en su patología o en sus metástasis, capta. Si capta el diagnóstico, el radiofármaco va por la parte fármaco y yo lo veo por la parte radioactiva, ¿vale? Voy sobre seguro que va a ir ahí. Le cambio la parte radioactiva y pongo una parte radioactiva de tratamiento. Es un tratamiento seguro, 100% eficaz. Si en el diagnóstico yo veo que va a esas células, como va a seguir yendo igual porque la parte fármaco, que es la que decide dónde va, yo no la toco, lo que toco es la parte radioactiva. ¿Me explico? Entonces, esto es el futuro, ya lo tenemos en todo esto. Y hay un par que vienen, sobre todo para próstata, que es una pasada, son una pasada. Haremos estudios diagnósticos con PSMA, que es el radiofármaco, galio o con flúor, marcado con galio o con flúor, y luego le quitaremos el galio al flúor, pondremos lutecio o actinio, y el PSMA irá al mismo sitio y matará las células cancerígenas. ¿Vale? Eso ya lo hemos probado en estos tumores que son neuroendocrinos, esta línea de aquí, y son campos que cada vez son apasionantes, o sea, cada vez hay más posibilidades. La idea es eso, identificas una diana, compruebas que esa diana la tenga en el diagnóstico, en ese paciente con nombre y apellidos en ese momento, tiene esas dianas activas. Pues sabes sobre seguro que das un tratamiento y vas a acertar. Y ya está, eso era todo el lío, ¿vale? Perdonad la extensión y cualquier duda. Gracias. Eso es otra cosa, eso no es nuclear, eso no es nuclear. Lo del temblor, si acaso... ¿me ha ido algo? No, que para las preguntas pasaremos micro para que quede registrado. Vale, pero la del HIFU yo creo que esa aparte, ¿no? O ahora. ¿No? Es que como es HIFU, eso aparte. Sí, porque eso lo vamos a tratar aparte, sí. Eso en otra charla. Eso no sé si es la semana que viene. La semana que viene tenemos una charla de eso buenísima, pero bueno, ahora luego cuando acabe la grabación, que me da vergüenza, os lo cuento si queréis. Nada, realmente es eso, es una especialidad pequeña, la pena es que no están todas los hospitales, pero el uso sobre todo del PET en los últimos años se ha incrementado exponencialmente. Yo empecé haciendo, pues no sé, uno a la semana y ahora estamos haciendo 40, 50 a la semana, todas las semanas, y porque no damos más abasto, porque cada vez hay más, es alucinante, cada vez se usa en más enfermedades. Bueno, es que se ve muy perfecto con el PET. Nunca hay 100 y 0, es lo que decíamos, siempre hay cosas que hay grises, o sea, no hay blancos ni negros en el 100% de los casos, pero es verdad que el impacto es muy grande, o sea, todos los días, es que muchas veces, por desgracia, tiene una cosa, y tú le ves 5, pues de entrada, qué mal, ¿no? Pero es que es muy importante, porque es que el de uno, le estabas diciendo que tenía uno, que le ibas a hacer una operación que a lo mejor era complicadísima, y te estabas dejando 4, y entonces esa operación no servía de nada, ¿no? Yo creo que esa es o descubrir cosas inesperadas de entrada siempre es un desastre, pero acaba siendo lo bueno porque te estás anticipando a la enfermedad. Claro, o sea, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios cuando hay tumores que también lo hacemos nosotros, da radioterapia, ¿no? Entonces, cuando empiezas, y la radioterapia la dabas basada únicamente en el TAC o en la RESO. De repente empiezas a meter estas herramientas y te das cuenta que te estabas dejando pues enfermedad en algunos sitios, en ganglios, en hueso, y entonces ahora te basas en esto, mantienes el TAC igual, pero además le añades el PET, y entonces de repente empiezas a ver que los resultados son mejores y que la gente tarda más en recaer, y que, o sea, es que eso lo vas viendo. Ahora, pues hay veces que, claro, que te digan ya estaba curada y ahora no estoy curada, pues eso es una faena, evidentemente, pero ya digo, siempre el primer paso el diagnóstico. Nada, ¿se oye? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Se oye?
Vale. Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias porque ha sido una charla muy interesante. De todas maneras, bueno, tengo alguna duda y te la planteo, José. La primera, sobre el PET reso. Sí. Has dicho que es un poco el futuro en oncología, pero has comentado que para alguna patología no es adecuado. No, a día de hoy, para, por ejemplo, el cáncer de pulmón, la imagen de TAC es mucho mejor que la imagen de reso en pulmón, porque la reso no se lleva muy bien con los tejidos donde hay mucho aire, las imágenes salen mal. Entonces, en pulmón, entre otras cosas también porque el TAC se hace muy rápido. Un TAC puedes decir a un paciente no respire, pero una reso, pues como un PET, pues a lo mejor tarda 5 minutos en hacerse. No puedes decirle a alguien, salvo al campeón de apnea, no puedes decirle aguante 5 minutos sin respirar. Entonces la gente mueve. Al mover, la imagen, si hay un tumorcito muy pequeño, pues está movido. Entonces la captación y la imagen anatómica es peor. Entonces normalmente se prefiere el TAC, PET-TAC, o el TAC a la reso o el PET-TAC a la PET-reso, por eso, porque el tumor se mueve. Entonces la imagen sale peor. Vale. Y tenía 2 preguntas más, si quieres te las hago y ya paso el micrófono. En cuanto a la gamma, ¿cómo lo has llamado? Gammagrafía. No sé si se me ha quedado claro, para ciertas patologías se han de utilizar ciertos fármacos y esos fármacos solo se pueden utilizar con esa técnica. Eso es, sí. Entonces sí. Y luego la última, efectos secundarios, aparte de la radiación que tiene el cuerpo, ¿hay algún tipo de efectos como sí que pasa en otras técnicas que estuvimos hablando con Paco en la sesión anterior? No hay efectos secundarios, no hay alergias. O sea, el radiofármaco... Perdona, pero no ya tanto de alergias, sino también te pueden producir vómitos, angustias, dolores de cabeza, que es lo que, por ejemplo, a mí personalmente un TAC me produce. Claro, no, y es fácil. Gracias. Gracias. Es fácil de entender porque en inglés se puede decir radiofarmacéutical o radiotracer, y en castellano radiofármaco o radiotrazador. Es que eso no lo he comentado. Traza la vía metabólica, es decir, la marca, pero no la interrumpe. Cuando hay efectos secundarios es cuando tú interrumpes las vías funcionales del cuerpo. Si tú simplemente las marcas, las señalas, pero no las cortas, no hay efectos secundarios. Azúcar, marcada radioactivamente, ¿cómo nos va a sentar mal el azúcar radioactivo? Es imposible. Si comemos todos los días azúcar. Claro. No nos puede sentar, si tenemos azúcar en las venas, no nos puede sentar mal. Entonces, pero más allá de eso es porque es un trazador, o sea, traza la vía lo suficiente para que tú la veas con el radioisótopo, pero no interrumpe, no corta las vías. Cuando cortas las vías es cuando sí que hay efectos secundarios, pero en este caso no hay. A ver, hay descritos en la literatura 1 en 2 millones y no tienes muy claro si es de eso o es de otra cosa. Pero el radiofármaco en sí, no, o el yodo. Dar yodo con contraste en el TAC, la mayoría lo que se piensa es que no es por el yodo en sí, sino es por la osmolaridad, o sea, por la concentración, ¿vale? Y por los excipientes. Esto se piensa en general. El yodo radioactivo que nosotros damos no nos puede sentar mal por una cuestión. De la misma manera que tomamos azúcar, tomamos sal con yodo. La sal yodada, uno a lo mejor en casa no se la compra, pero en los bares o en los restaurantes donde toma, los pescados tienen yodo. O sea, son cosas que no dan efectos secundarios. El rollo mayor, pues que son pruebas a veces de media hora, como pasa en la reso. O sea, el TAC es muy rápido y las otras pruebas son mucho más lentas. Entonces, pues estar tumbado media hora, 40 minutos, que es más o menos lo que puede durar, pues realmente al final la gente se cansa, te duele la espalda, te mueves, tal, las imágenes salen peor, esa es más. Y luego una cosa que también se me ha olvidado decir es, yo tengo radiación, ¿vale? Me han puesto el radiofármaco y durante unas horas tengo esa radiación. Y entonces me preguntan los pacientes, vale, pero yo, si yo me voy a algún lado, yo la puedo transmitir, ¿no? No. Y entonces les pongo un ejemplo que es muy gráfico y es,
El radiofármaco, el que lleva un radiofármaco es como si fuera una estufa, ¿vale? Entre comillas. En lugar de calentar, irradia. Si esto fuera la estufa y yo pongo la mano en la estufa y la tengo un rato, me quemo la mano. Pero yo con mi mano quemada no la quemo a ella, no lo transmito, me la he quemado yo la mano. Si yo paso cerca, a medio metro, noto el calor de la estufa, me irradiaría, pero poquito. Y si dejo un metro, metro y medio, ni noto el calor, a lo mejor está caldeada el ambiente, pero no noto el calor de la estufa. Y yo tampoco me irradio. Esa es la analogía que yo le hago a los pacientes, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que mi hija, mi nieto, no sé qué, a ver si voy a ver a mi nieto, no, o sea, o si mi hija, perdón, si mi hija viene a cuidarme a mí estos días que yo emito radiación, luego va a mi nieto y le pasa la radiación, no, piensen en la estufa. Si yo toco la estufa y estoy un rato, me quemo la mano, pero mi mano quemada no quema a nadie, me la he quemado yo. Esa es la analogía que también hago, o sea, tranquilidad en ese aspecto. Bueno, primero gracias porque de verdad, como pedagogo eres fantástico. Gracias, bueno. Sí, Gracias. creo que sí. Sí, bueno, gracias. A ver, nosotros tenemos un planteamiento que diferencia bien la persona que gestiona su salud con la función paciente. Vale. Y eso nos ha llevado a plantearnos una visión más holística de nuestra relación con todos aquellos factores que pueden afectar a nuestra fragilidad. Vale. Me ha gustado mucho que diferenciaras, porque supongo que es el objeto de la tecnología, la función de la estructura. De la forma, sí, nosotros hablamos de fisiología y organicismo, ¿está bien? Sí. Lo fisiológico y lo orgánico. Sí, fisiología, fisiopatología, cuando hay algún problema. Es la terminología que nosotros utilizamos. Vale. Y entonces entendemos que lo que es la parte tecnológica de la relación con el sistema, que bueno, pues desplegáis en el ámbito como el tuyo y los radiólogos, etcétera, tiene una carencia que no sé si en vuestro caso se da, que es que la persona no acaba de asumir que él es al final el responsable de que sea una u otra opción la que se le aplique, y que lo tiene que entender, es decir, que no se basta firmar la aceptación de lo que se va a producir, y en algunos casos ha ocurrido que ha habido una disparidad entre lo que ha solicitado el médico de familia y lo que el radiólogo después ha decidido. Bueno, en el caso del pulmón has dicho correctamente que es mejor, aunque el médico de familia diga hacerle una resonancia, pues que se le haga un TAC, ¿no? Esto en el caso de esta aplicación nuclear también se consigue, es decir, que la persona asuma qué es lo que se le va a hacer y cómo... A ver, nosotros tenemos una ventaja en el árbol de... Lo que es una desventaja, que es que no hay en todos los hospitales, se convierte en una ventaja en estos aspectos. ¿Por qué? Porque el paciente ya viene muy estudiado, normalmente. O sea, uno se cae, se tuerce el tobillo, lo primero que hacen antes de decirle hola es hacerle una radiografía. O sea, el paciente va directamente a rayos, ¿no? El paciente que viene a nuclear normalmente ya viene después de un estudio bastante exhaustivo de sus médicos. Entonces esto ya te quita una serie de problemas como esto. O sea, de hecho, una de las cosas que pasó cuando salió el PET, como el PET lo veía todo, que la gente viene por la puerta, hágame un PET. Oiga, no, hay que ver si le toca o no le toca, que irradian cada vez menos, pero son cosas que irradian y hay que hacer si toca. A ver, el cómo combatir eso desde un punto de vista profesional es con comités y con guías. Y en eso, pues, los nucleares estamos muy metidos. O sea, yo mismo, que aunque hago mucha gestión, yo todas las semanas voy a un comité, y uno mensual y otro que es un poco más a demanda. Hay semanas que está y hay semanas que no está. Y es donde ahí decides si hay que hacerle una resonancia, si hay que hacerle un TAC o si hay que hacerle un PET. No es políticamente correcto, y menos si me están grabando, pero lo digo con orgullo, nuestro grupo tiene de todo, con lo cual yo no tengo un interés económico en que se haga una técnica y no otra, es que me da igual, yo voy a hacer lo que le toque al paciente, porque tengo de todo, y hablo
Hablo con los radiólogos y hablo con los radioterapeutas y con otros clínicos. Eso es fundamental. Y segundo, en mi especialidad, el apellido es malo, lo de nuclear, porque piensan en cofrentes, pero tenemos un nombre muy bueno, que es médico. Entonces, en la medicina nuclear se ve al paciente, pero se ve mucho, quizá de las especialidades de imagen es la que más se ve al paciente, y se habla mucho con el paciente. Luego, lógicamente, pues hay médicos y pacientes, o sea, aquí hay de todo, ¿no? Pero, a ver, estamos muy acostumbrados, agradezco los piropos, que me dan un poco de vergüenza, pero me dan un poco de apuro, pero estamos muy acostumbrados al tema docente, porque yo desde que acabé he estado en una especialidad que o la explico o no hay nadie, o sea, es que es eso, alguien se tuerce el tobillo y es placa y enseguida te ve el trauma, te toca la pierna un poco y resonancia. Pero en medicina nuclear pues ha habido que enseñar el por qué y el dónde, ¿no? Entonces yo creo que esto es una ventaja que tenemos en mi especialidad. Tenemos mucha interacción con pacientes y mucha interacción con el resto de profesionales. Y mucha pedagogía, hemos hecho mucha pedagogía, porque si no, no lo entienden, no te piden. Con los nombres solo que tienen las pruebas, pedir un octreoscan, un datescan, una metayodobencilguanidina, o sea, es que son nombres que no parecen ni españoles, ¿no? Entonces ha habido que hacer mucha pedagogía y eso ha sido bueno para estas cosas que usted comenta. Sí, sí. Vale. Ahora vayamos al post, sí, que es cuando de alguna manera las personas tienen que acabar asumiendo cuál va a ser su conducta. En algunos casos se producirá un proceso de remisión, en otros se producirá una curación. Eso es. Vale, en el post es atendido, supongo, por el médico internista, sí, de medicina interna. Depende. Nosotros, al tener las dos partes, la parte diagnóstica, el médico que nos pide la prueba, sea un oncólogo, sea un radioterapeuta, sea un trauma, sea un neurólogo, un cardiólogo, sea el que sea, es el que debe informar al paciente del resultado. Nosotros no debemos entrar en eso. Y luego tenemos la parte nuestra de tratamiento. Ahí los responsables somos nosotros. En esa parte sí que entramos en el resultado. Tenemos que decirle qué tratamiento le vamos a dar, explicarle el tratamiento y una vez dado, decirle lo que ha pasado y su pronóstico. Entonces yo tengo un poco los dos mundos. En la parte diagnóstica yo no entro. Hago la prueba diagnóstica, hablo con el médico que me pide la prueba, comento el caso, qué piensas, tal cual, y el que le da la noticia y la explicación de todo es el que debe, que es el peticionario. Pero en el otro, como soy yo el que doy el tratamiento, ahí sí que soy yo el que lo indico y el que lo informo. Pues tengo las dos posibilidades. ¿Y ahí hay un proceso de negociación también con la persona o no? Sí, a ver, siempre, por ejemplo, en el hipertiroidismo, nosotros hay dos posibilidades. O te abren el cuello y te quitan el tiroides, que lo tienen que quitar entero, con lo cual se queda uno hipotiroideo y con una cicatriz. Opción 1. Opción 2, dar yodo. Y el yodo lo que hace es, como hace el tiroides como si fuera una pasa, como lo deshace, ¿vale? Pero pueden pasar tres cosas. O que no des lo suficiente y tengas que repetir, ¿vale? O que lo quemes del todo y se quede hipotiroideo, como si se lo hubieras quitado, es lo mismo que la cirugía, no es un efecto secundario, es un efecto secundario buscado. Yo quiero hacer lo mismo que hace la cirugía sin abrir, ¿vale? Pero hay una pequeña posibilidad de un 10-12% de pacientes que ni se quedan ni hiper ni hipo, se quedan con lo justo y no necesitan ni pastillas. Esto es un ejemplo de lo que yo les explico. O sea, si usted tiene un bocio muy grande, ya le está comprimiendo la tráquea, usted se tiene que operar, no se tiene que dar el yodo. Pero si usted tiene un bocio pequeño, tiene riesgo, por ejemplo, pues ha tenido algún problema cardíaco, no sé, algún problema de alergias a la anestesia, lo que sea, des el yodo y no se arriesgue a una cirugía. Todo esto es lo que se explica y es el paciente finalmente el que elige. O sea, si quiere una cosa o quiere otra. Y todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes. Y lo bueno en esto es que una cosa, o sea, si yo doy el yodo primero no contraindica la cirugía después, ¿no? Se puede luego hacer la cirugía. Eso es un ejemplo de lo que hablamos en las consultas cuando estamos ahí con los pacientes. O sea, que tenéis tiempo. Una consulta de esas de tiroides larga puede ser 1 hora con un paciente. Vale, sí, gracias. Esto que lo oigan los jefes, que así entienden las cosas, sí, sí.
Pues nada, gracias por todo y nada. Y ahora con Off the Record comentamos lo otro. Sí. Gracias.